Muy buenos días a todas y todos, distinguidas autoridades universitarias. La Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Red de Investigación sobre Violencias, les da la más cordial bienvenida a la primera sesión plenaria de los conversatorios virtuales La Universidad ante las Violencias. Nos acompaña esta mañana José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Sergio Reba, director de apoyo a la investigación de la UAM. Hola, buenos días. Ana del Río Guzmán, subdirectora de apoyo a la investigación. Buen día. Las colegas representantes de colectivos, víctimas y familiares. Leticia Hidalgo Rivera, mamá de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido desde el 11 de enero de 2011 en Nuevo León, fundadora y líder de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León. Juan Carlos Trujillo, hijo de María Herrera Magdalena, hermano de Raúl y Jesús Salvador, desaparecidos el 28 de agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez Guerrero, y hermano de Gustavo y Luis Armando, desaparecidos el 22 de septiembre de 2010 en Poza Rica, Veracruz. Fundador de Familiares en Búsqueda, María Herrera, y de la Red de Enlaces Nacionales y Brigadas Nacionales de Búsqueda. Laura Orozco Medina, colectivo Familiares Caminando por Justicia, Michoacán. Reina Martínez, representante Triqui, San Juan Copala, Oaxaca. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Araceli Osorio, mamá de Lesbi Berlín Osorio. Agustín Muñoz Gómez, Salvador Hernández Collazo y Luz Magdalena de la Torre, desplazados del predio El Potrero de Nicolás Ruiz, Chiapas. Jorge Verástegui, abogado y defensor de los derechos humanos, hermano de Antonio Verástegui González y tío de Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, quienes fueron desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Parras, Coahuila. También contamos con la presencia de las y los integrantes del grupo directivo y coordinador de la Red de Investigación sobre Violencias. Iris Santillán Ramírez, Lilia Gramillo Vázquez, Ricardo Torres Jiménez, Cristian Sperling, de Unidad Azcapotzalco, Ileana Diegues Caballero, servidora Perla Gómez Gallardo, Unidad Coajimalpa, Margarita Zárate Vidal, Alfredo Náteras Domínguez, Laura Valladares de la Cruz y Angélica Bautista López, Unidad Iztapalapa, Raquel Huereca Torres, Lidia Vázquez Martínez, Unidad Lerma, Fabiola Escárzaga Nicté, Verónica Rodríguez Cabrera y Enrique Guerra Manso, Unidad Xochimilco. A continuación, para inaugurar los trabajos de esta sesión plenaria, damos la palabra al señor rector José Antonio de los Reyes Heredia. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenos días tengan todas y todos. Me da mucho gusto acompañar en esta mañana a todas y a todos en la sesión plenaria de la Red de Investigación sobre Violencias de la UAM, que por un lado presentará las conclusiones de los conversatorios virtuales La Universidad ante las Violencias, realizados durante septiembre y octubre del año pasado, y con esa base además definir el compromiso explícito del trabajo académico que se realizará desde este espacio colectivo. Saludo muy cordialmente a la doctora Perla Gómez Gallardo, profesora de la Unidad Coajimalpa e integrante del grupo directivo y coordinador de la red, quien modera esta sesión, y al doctor Sergio Reba Moisef, director de apoyo a la investigación en nuestra casa de estudios. Celebro además la asistencia de representantes de colectivos víctimas o familiares de víctimas, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Araceli Osorio, madre de Lesbi Berlín Osorio, Leticia Hidalgo Rivera, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos del Estado de Nuevo León, Juan Carlos Trujillo, de Familiares en Búsqueda, María Herrera, Laura Orozco Medina, del colectivo Familiares Caminando por Justicia del Estado de Michoacán, y Reina Martínez, representante Triqui de la comunidad de San Juan Copala del Estado de Oaxaca. Espero no haber omitido alguna o alguno. Y desde luego, un abrazo a la distancia a las 12 profesoras y 3 profesores de las 5 sedes académicas de la UAM, quienes conforman el grupo directivo y coordinador de esta red, a quienes les agradezco su atenta invitación para acompañarlos esta mañana. A todas y a todos, muy buenos días. Reconocer y valorar nuestras fortalezas de investigación en los diferentes campos del conocimiento para aprovecharlas y potenciarlas
implica promover un trabajo colaborativo, inter, multi y transdisciplinario en torno a temáticas prioritarias a nivel nacional. Por ello, el respaldo institucional a esta actividad, sea científica, tecnológica o humanística, pero siempre de trascendencia social, ha sido uno de los principales objetivos de la Dirección de Apoyo a la Investigación, que desde 2019 ha venido impulsando las redes de investigación UAM. La reunión de esta mañana, en ese sentido, es muy significativa, pues la consolidación de la red de investigación sobre violencias representa uno de sus principales resultados por muchos motivos. Puedo afirmar, en principio, que la consideración teórica y conceptual adoptada por sus integrantes parte de considerar la violencia como un fenómeno multidimensional con distintas manifestaciones, todas ellas lamentables, como las que han sufrido tanto mujeres, tanto personas migrantes y miles de personas desaparecidas. El análisis y entendimiento de una problemática tan compleja, quizá el flagelo que más nos ha lastimado como sociedad durante los últimos 15 años, de esta forma obliga a entablar un diálogo que incluya la perspectiva de quienes siguen luchando por justicia y verdad. Me refiero a sobrevivientes o familiares de víctimas de violencia, quienes, desde sus experiencias terribles, pueden aportar conocimientos invaluables en un esfuerzo compartido por proponer posibles soluciones. Con este espíritu fue convocado el primer conversatorio virtual, La Universidad ante las Violencias, dividido en 3 ejes temáticos interconectados: feminicidios y violencia machista, desapariciones forzadas y familiares buscando, y desplazamientos forzados. Esa fue la base para la definición de la estructura de la red, de sus proyectos interdisciplinarios de investigación, objetivos, así como de posibles maneras de abordar y atender el fenómeno de las violencias. Y es de esta forma, luego de un año de mucho trabajo colectivo, que se alcanza esta primera reunión plenaria con la participación de más integrantes, quienes buscan contribuir desde la academia en la comprensión y búsqueda de estrategias para enfrentar y mitigar sus distintas formas. Hoy más que nunca se acusa la necesidad de reenfocar la realidad, un esfuerzo que implica identificar nuestras fortalezas como unidad pública, repensarnos como comunidad y plantear acciones que nos permitan integrarnos de mejor manera como sociedad, para la sociedad y con la sociedad. Es en esta intención que se da la articulación de la investigación y el aprovechamiento de la diversidad de nuestra planta académica para contribuir a la solución de problemas complejos. Resulta también fundamental para su desarrollo y sobre todo para su evolución como institución pública de educación superior, como universidad que busca también desarrollar la cultura de la paz. Me honra, pues, formalizar la apertura de la primera sesión plenaria de la red de investigación sobre violencias de la UAM. Muchas gracias y enhorabuena por esta apertura, siendo las 10:10 de este 9 de septiembre de 2021. Gracias. Muchas gracias, doctor de los Reyes, por su mensaje. Ahora se presentarán las conclusiones de las sesiones temáticas de los conversatorios realizados en septiembre y octubre de 2020. Damos la palabra a Raquel Huereca Torres, Ileana Diegues y Margarita Zárate. Adelante, por favor. Buenos días. Desde la mesa sobre feminicidios, quiero señalar algunas pequeñas conclusiones para después ceder la palabra a María de la Luz Estrada. Y bueno, como sabemos, el feminicidio es la muerte violenta de una mujer por razones de género. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó de enero a julio de 2021 un total de 564 feminicidios y 1,616 homicidios dolosos de mujeres. Todo esto sin contabilizar aquellas muertes violentas de mujeres que no están judicializadas en este momento y las que históricamente se han venido acumulando desde que este fenómeno ha venido siendo registrado. 2,180 vidas en la mitad de un año. 2,180 vidas de mujeres interrumpidas en esta primera mitad del año de manera violenta.
con marcas atroces de violencia física y sexual sobre sus cuerpos. Más allá de la estadística y los números, estamos ante las historias de familias que han comenzado un vaivén en los senderos, del sistema judicial y las instancias de gobierno. Muchas de ellas en soledad, y quienes han sido acompañadas lo han sido por las organizaciones no gubernamentales y las colectivas de madres y familiares, así como feministas que acuerpan y abrazan su lucha por la justicia. El feminicidio es una violencia que no viene sola, viene acompañada del desplazamiento forzado, cuando la impunidad y la corrupción lleva a las familias desgastadas en su camino por la búsqueda de la verdad y la justicia, y son objeto de amenazas y represalias, a huir, a salir de sus domicilios, a ir en búsqueda de otro espacio para recuperar un poco la tranquilidad, para sobrevivir en medio de esta búsqueda por la justicia. Así, el feminicidio, enlazado con la desaparición y el desplazamiento forzado, implica la continuidad de la violencia y la aquiescencia de una sociedad que ha desaparecido socialmente a las mujeres, despojando nuestras vidas de aquello que las hace dignas de ser vividas. En esta red queremos transitar hacia un proceso de construcción de verdad, justicia y memoria, aportando nuestros saberes académicos desde un pleno respeto a la experticia y saberes construidos por la agencia de las madres, familiares y colectivos sociales. Apostamos por la construcción de conocimientos que nos hagan posible llegar a la justicia en un México para todas estas familias, donde solo esta pequeña estadística de lo ocurrido en este primer semestre del año nos deja ver cómo con el feminicidio se ha dañado el tejido social de nuestro país y estamos ante una crisis de derechos humanos. Al menos así lo pudimos constatar en los testimonios y en las discusiones que tuvimos en el primer conversatorio sobre los feminicidios. Y con esto quiero dar la palabra a mi compañera del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada. Sí, buenos días. Agradezco la invitación. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio somos una articulación de 43 organizaciones en 23 estados del país y nos sumamos a estos esfuerzos de las y los integrantes de la red de investigación sobre las violencias en la Universidad Autónoma Metropolitana. Debido a que en los últimos años la violencia feminicida no ha disminuido, muestra de ello es que en enero del 2018 a julio del 2021 han sido asesinadas 13,407 mujeres y solo el 25% se ha iniciado investigando como feminicidio. Y nos encontramos y nos enfrentamos a otra grave violencia que encontramos porque muchas desapariciones de mujeres posteriormente las encontramos asesinadas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del 2018 a finales del 2020, hablamos de 19,938 niñas y mujeres desaparecidas. Ante este contexto grave, el país está en una emergencia nacional. Se han decretado 25 declaratorias de alerta de género en 22 estados del país. Tan solo 2 de ellas están en el Estado de México por violencia feminicida y desaparición. Estas alertas se decretan cuando la vida y la integridad de las mujeres en un territorio determinado está en riesgo. Por esta gravedad de contexto de violencia feminicida, México ha sido acreedor de un gran número de recomendaciones por parte de mecanismos internacionales de protección de los derechos de las mujeres y niñas. En el 2018 se instó al Estado mexicano a adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes
violenta, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo causas profundas de estos actos como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación. Es la primera vez que CEDAW es muy contundente en reconocer la problemática feminicida que está viviendo México en los últimos años. Por lo anterior, las defensoras de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil expertas en la materia instamos a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, así como a las instancias educativas, como las universidades públicas y privadas, a fortalecer las acciones y estrategias que contribuyan a erradicar la violencia que acaba con la vida de las mujeres. Asimismo, requerimos de investigaciones con perspectiva de género sobre los diversos contextos de violencia contra las mujeres, que identifiquen los factores que obstaculizan la atención, la prevención y la sanción de dichas violencias en el ámbito privado y público. Y esto ayudará y contribuirá a que podamos ir erradicando esta violencia feminicida. Muchas gracias. Muchas gracias, María de la Luz. Y bueno, desde la red, desde el área de feminicidios, estamos comprometidas para contribuir con nuestros saberes académicos a seguir acompañando estos trabajos que permitan acercarnos a la justicia. Voy a ceder la palabra a mi compañera de la red, Ileana Diegues. Muy buenos días. Desde la mesa Desapariciones Forzadas y Familiares Buscando, y a partir de los diálogos que hemos sostenido con buscadoras, buscadores y los integrantes de la red de violencia, queremos comunicar. Desde la década del 60, la sociedad mexicana y una parte significativa de Latinoamérica sufre las consecuencias de la desaparición forzada como una práctica sistemática ejercida por fuerzas del Estado y por los necropoderes que administran la muerte. En México, las informaciones oficiales reconocen más de 90,000 personas desaparecidas. Este dato supera todas las cifras históricas aportadas por los terrorismos de Estado en este continente. En este contexto de permanentes pérdidas, con más de 3,000 fosas clandestinas y miles de cadáveres sin identificar, desbordando los meses, ante la insuficiencia y muchas veces la complicidad de las fuerzas estatales, son las y los familiares quienes buscan por cuenta propia, organizados en más de 70 colectivos a lo largo y ancho de todo el país. Las familias han devenido buscadoras, buscadores, agentes de cambio, líderes sociales en busca de la verdad y la justicia. La gran mayoría de integrantes de los colectivos son mujeres que han quedado al frente de sus familias y que además de dedicarse por tiempo completo a buscar, tienen que sostener económicamente y cuidar de sus hijas e hijos. La experticia desarrollada a partir más de una década buscando en vidas y en fosas clandestinas en campo, exigiendo a las instituciones judiciales el debido proceso de investigación, aportando informaciones para los expedientes de sus seres queridos, los ha transformado en depositarias y depositarios de saberes situados que les otorgan una ineludible condición expertos y expertas. La universidad y quienes trabajamos en ella debemos reconocerles esa condición de expertos y generar proyectos en común con quienes deben ser considerados nuestros pares, nuestras pares. Es urgente que sus saberes participen de la construcción de conocimientos y formen parte de documentos públicos que aporten luz a las generaciones presentes y futuras, para imaginar estrategias que nos permitan encontrar verdad y justicia y construir una vida sin violencia. Y es urgente que desde la universidad podamos imaginar estrategias para apoyar la búsqueda de los y las familiares en México. Quiero pasar la palabra a Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, a quien busca desde enero del 2011, que es además
líder fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, pero que es también un referente fundamental en la lucha y en la resistencia de las madres mexicanas, y me atrevo a decir, de Latinoamérica. Buenos días, gracias Ileana, gracias a todos. Buenos días, rector, a todos mis compañeros, mis compañeras aquí. Precisamente soy Irma Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En ese momento, del 11 de enero del 2011, de 18 años de edad, quien fue secuestrado y aún está desaparecido por hombres que vestían chalecos de policías municipales de Nuevo León. Nosotras, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, nacimos aquí, en nuestro país, en 2012, después de Fundec, son las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, y somos también uno de los primeros colectivos que iniciamos las actividades de búsqueda de familiares y de todas las víctimas de desaparición forzada en nuestro país. Y actualmente formamos parte de esta cifra que nos acaba de decir la maestra Ileana, de más de 70 colectivos en todo México, de familiares, quienes buscamos por nuestros propios medios, además de que exigimos al Estado mexicano que cumpla con su responsabilidad en esta tragedia humanitaria por las graves violaciones a los derechos humanos contra la vida y contra la libertad. En Nuevo León, ese estado próspero y pujante en la economía de la nación, contamos con un registro de 5,591 personas desaparecidas en los últimos 14 años. Y julio, el mes pasado, antepasado ahora, de este año del 2021, se registraron 94 delitos contra la libertad, la mayor cantidad en un mes registrada en los últimos 10 años. Y de enero a julio, en lo que va de este 2021, se tiene el registro oficial de 389 personas privadas de su libertad en este estado. Estas cifras reflejan el desinterés inhumano de las instituciones involucradas en atender esta situación, porque todo esto está sucediendo a 15 años de la cúspide, del inicio de las desapariciones forzadas en México. Nosotras, las madres, las abuelas, los hermanos de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, tenemos casi una década de haber alzado la voz de nuestra indignación ante los múltiples campos de exterminio en nuestra entidad, en donde se cuentan por miles y miles los restos humanos encontrados ahí. Además, por los 1,800 cuerpos sin identificar en las fosas comunes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Y continúan sin campaña para identificación, sufriendo así una doble desaparición. Por lo tanto, para nosotros, que ustedes como Universidad Autónoma Metropolitana, su labor ha sido sumamente importante para nosotras y para todo México, ya que las diversas disciplinas que se unan en la búsqueda de la verdad y la justicia con nosotras debe consolidarse precisamente ahí, en este lugar, en la universidad. Y que ustedes, como lo acaba de decir la maestra Ileana, reconozcan una vez más la desaparición forzada como una práctica genocida, con la participación de las fuerzas del Estado contra la población civil, es imperante. Que ustedes también reconozcan la organización y la lucha de las familias nos da aliento, y que visibilicen el saber de las y los buscadores, así como que puedan sistematizar todos estos, nos da aliento nuevamente, ya que con ustedes estamos trabajando en la construcción de un México mejor,
para que lo que nos pasó a nosotros no le pase a nadie más, ya que en estos años, acompañadas por otras organizaciones civiles, hemos podido también llevar 2 casos de los nuestros a organismos internacionales. El de Brenda Damaris González Solís a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el de Roy Rivera Hidalgo, mi hijo, ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Hemos encontrado a lo largo de estos casi 10 años a los hijos y a las hijas de otras madres, pero aún no encontramos a Roy. Tampoco hemos encontrado a Antonio ni a Antonio de Jesús, su hijo, ni a Mario, ni a César, ni a Gualberto. Y también nos falta por encontrar a nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por esto no nos rendiremos y por eso vamos a continuar hasta encontrarlos. Nos necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leti. Y sí, hasta encontrarles vamos a continuar y la universidad tiene que sumarse indudablemente a esta lucha de ustedes. Muchas gracias. Paso la palabra a mi colega Margarita Zárate, que lleva el área de desplazamiento forzado. Muchas gracias a todos. El desplazamiento forzado es un recurso de sobrevivencia y de resistencia de las poblaciones civiles frente a los regímenes de violencia interna o de aquella que se libra en las fronteras nacionales. Es una acción y reacción en situaciones extremas, porque evidencia la imposibilidad de garantizar la vida por parte de cualquier instancia jurídica o gubernamental, o de cualquiera de los actores y poderes involucrados, o de los mismos pobladores. Representa huida, escape o evasión a poderes y fuerzas en disputa. Es un último recurso de garantía y de resistencia, que después de decidirlo se implementa de forma inmediata en corto o mediano plazo. Se realiza de forma individual, familiar, colectiva o masivamente, de manera temporal o definitiva. En cualquier caso, bien cabe abordarlo como estrategia forzada de sobrevivencia, y por ser forzado se refuerza su invisibilidad. Este fenómeno tiene larga data en México, pues su existencia se ha documentado al menos desde la década de los 70. Sin embargo, su crecimiento ha sido exponencial a raíz de la inseguridad propiciada por el crimen organizado y la guerra contra el narcotráfico. Es importante mencionar que de este delito y violación de los derechos humanos derivan y se originan otros: homicidios, feminicidios, desapariciones y despojos de todo tipo, los cuales ya han mencionado. En estos episodios, las poblaciones indígenas, Chiapas, Guerrero, Michoacán, son afectadas de manera desproporcionada. Recién en el año 2019, el Estado reconoció la existencia de este grave problema, al menos en el papel, y en septiembre de 2020 se aprobó la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado. Y se creó el Registro Nacional de Personas Desplazadas, que actualmente también se encuentra en proceso de aprobación en el Senado de la República. El número de desplazados es incierto, dadas las características de este delito, que es poco denunciado y registrado, y eso invisibiliza más las violaciones a los derechos humanos de las personas que son víctimas de este delito. Un dato preliminar mencionaba hace unos años cerca de 346,000 personas, aunque Parametría en 2010 hablaba de un número cercano al 1,5 millones de personas desplazadas a causa de la violencia derivada de la política de seguridad del Estado mexicano y, como decíamos antes, del crimen organizado. Vamos a dar la palabra a través de videos, ¿no? Que nos enviaron. En primer lugar, a Laura Orozco, desplazada con su familia de Michoacán, también en búsqueda de desaparecidos, con una conjunción de delitos en su familia, ¿no? Y a continuación a Reina Martínez. Muchas gracias. Mi nombre es Laura María Orozco Medina, integrante de la organización
familiares Caminando por Justicia. Agradezco a la Universidad Autónoma Metropolitana y a la profesora Margarita Zárate por la invitación a esta red de investigación sobre las violencias, cuyos temas son realmente oportunos y pertinentes en momentos contextuales tan complejos en el país. Y bueno, el desplazamiento interno forzado pues es una violación a derechos humanos que se presenta cuando una o un grupo de personas pues se ven obligadas a dejar su lugar de residencia como consecuencia de una situación de violencia generalizada o de violaciones graves a derechos humanos para salvaguardar la integridad física y psicológica, como ocurrió con mi familia, la familia Orozco Medina, que en 2010 fuimos desplazados tras la desaparición forzada de mi padre Leonel Orozco Ortiz y de mis hermanos Moisés Orozco Medina y Leonel Orozco Medina, en la que el Estado pues totalmente fue omiso. Es realmente el desplazamiento interno forzado pues es una violación continua y sostenida por los impactos que genera en las víctimas. Desgraciadamente en México es un problema totalmente invisibilizado, con más de 300,000 víctimas, en un país que no tiene políticas públicas ni un marco jurídico específico para enfrentar esta problemática social y que no sigan ocurriendo más desplazamientos. Creo que a eso abonamos, a que esto cambie. Buenas tardes, soy Reina, desplazada de San Juan Copala, Oaxaca. Llevamos 12 años ya fuera de nuestra comunidad. Actualmente otro pueblo desplazado a principios de este año por una organización que se dice ser de izquierda. Los gobiernos cambian de colores, mas no cambian el tema por hacer justicia por los pueblos de México. Exigimos justicia para todos los desplazados de los pueblos de México. No dejemos de luchar. Gracias. Muchas gracias. Bien, gracias a todas por esta comunicación de los resultados. Damos a continuación la palabra a Iris Santillán y Alfredo Náteras, quienes darán lectura al resumen del pronunciamiento de las y los integrantes de la Red de Investigación sobre Violencias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Derivado de los conversatorios virtuales, la Universidad ante las Violencias, realizados por la Red de Investigación sobre Violencias de la Universidad Autónoma Metropolitana y como parte del compromiso de la universidad en la generación de conocimientos críticos y su intervención en los problemas nacionales con el conocimiento, atención, colaboración y resolución, quienes integramos el grupo directivo y coordinador de la Red de Investigación sobre Violencias, hacemos público el siguiente pronunciamiento. Ante el feminicidio y las violencias machistas, que forman parte de conductas de superioridad sexista basadas en patrones socioculturales que nos coloca a las mujeres en situaciones de desventaja social, subordinación y vulnerabilidad social que no han sido erradicadas. Que el feminicidio es la manifestación extrema de violencia contra las mujeres por razones de género en sociedades patriarcales como las nuestras. Su crecimiento en la última década es resultado de la omisión del Estado ante la obligación de garantizar y proteger el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Estas violencias se han incrementado en el marco de la guerra contra el narcotráfico iniciada en México en 2006, con mayor intensidad y expresiones cruentas sobre los cuerpos de las mujeres. Debido a lo anterior, la universidad se posiciona ante este tipo de violencias, por lo que demanda al Estado mexicano en instancias públicas a ampliar y fortalecer la capacidad de atención institucional para prevenir, atender y sancionar eficazmente la violencia contra las mujeres. Reconocer la violencia feminicida como una emergencia nacional y una crisis que atenta contra los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres. Reconocer a las organizaciones no gubernamentales acompañantes y colectivas de víctimas
indirectas como actores con experticia en la materia, cuyos conocimientos son un parteaguas en la atención a las víctimas indirectas. Establecer mecanismos de gobernanza con las organizaciones no gubernamentales acompañantes y colectivas de víctimas indirectas para la atención de la violencia feminicida, que impulsen la corresponsabilidad y la autonomía en el acceso a la justicia y reparación del daño. Impartir justicia a las niñas, mujeres y adolescentes apegada a los más altos estándares de los derechos humanos. Impulsar la interacción entre la universidad y la sociedad civil para la toma de decisiones en la prevención, atención y eliminación de la problemática del feminicidio. De la universidad y de la comunidad universitaria demandamos a reconocer al feminicidio y la violencia machista como problemas nacionales de urgente análisis y llevarlos a sus actividades sustantivas de docencia e investigación a fin de contar con investigaciones actualizadas, fortaleciendo el diálogo con sobrevivientes, víctimas indirectas y organizaciones no gubernamentales con el objetivo de crear redes de conocimiento que coadyuven en la erradicación de la violencia por razones de género. Procurar la asignación de recursos para actividades sustantivas vinculadas con el análisis y reflexión sobre las violencias machistas y el feminicidio en México, que permitan mejores propuestas para eliminar la violencia feminicida. Practicar plenamente los derechos humanos en el marco de sus actividades cotidianas y construir un ambiente libre de violencia feminicida. Por otra parte, ante las desapariciones forzadas y familiares buscando, resulta importante reconocer que la desaparición forzada es una práctica política ejercida de manera continuada desde los años 60 en Guatemala, Argentina y México. Que en México, bajo sistemas democráticos, el número de personas desaparecidas desde la llamada Guerra Sucia y hasta hoy supera con creces las cifras históricas en cualquier otra parte del mundo. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, hasta el día de hoy, 9 de septiembre de 2021, están registradas 91.640 personas como desaparecidas, sin que se conozca el número real. Debido a la incompetencia, omisión e incapacidad por parte del Estado para atender esta urgencia, siempre han sido y siguen siendo las familias quienes han buscado a sus seres queridos por cuenta propia. En nuestro país, a partir de 2016, los colectivos de familiares iniciaron las actividades de las Brigadas Nacionales de Búsqueda, impulsadas por la Red de Enlaces Nacionales y por los más de 60 colectivos que existen y buscan por sus propios medios. Le cedo la palabra a mi colega, el doctor Nateras. Por favor, micrófono. Sí, disculpen. Ante los desplazamientos forzados, primero, es un recurso de sobrevivencia y resistencia de las poblaciones civiles frente a los regímenes de violencia interna, como ya se mencionó. Acción y reacción en situaciones extremas porque evidencia la imposibilidad de garantizar la vida por parte de cualquier instancia jurídica o gubernamental o de los actores y poderes involucrados. Segundo, el desplazamiento interno forzado representa huida a poderes en disputa. Es un último recurso de garantía que después de decidirlo se implementa de forma inmediata, en corto o mediano plazo. Se realiza de forma individual, familiar o colectiva, de manera temporal o definitiva. Tercero, este fenómeno tiene larga data e historia en México, al menos desde la década de los 70. De esta situación se derivan y originan homicidios, feminicidios, desapariciones y despojos de todo tipo. En estos episodios, las poblaciones indígenas son afectadas de manera desproporcionada. Recién en el año 2019, como se mencionó, el Estado reconoció la existencia de este grave problema y en septiembre de 2020 se aprobó la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado y se crea el Registro Nacional de Personas Desplazadas que actualmente se encuentra en proceso de aprobación en el Senado de la República. Por lo arriba enunciado, las y los universitarios, académicas, académicos, nos posicionamos ante este tipo de violencia y demandamos
Primero, visibilizar, reconocer y atender esta situación de emergencia, colocando en el centro las terribles dificultades y experiencias de quienes han sufrido este fenómeno. Indiscutible, la capacidad de resistencia que despliegan las personas afectadas, en cuya experiencia y saberes de vida se conjuntan y transversalizan diversas violaciones a sus derechos humanos esenciales. 2. Ratificar el proyecto de ley sobre desplazamiento interno forzado en el Senado, que en el mes de febrero de este año 2021 todavía estaba en espera. 3. Urgir que dicha ley sea un instrumento real que otorga atención, protección y reparación integral a las víctimas y que se faculten a los organismos públicos para concretar las disposiciones reglamentarias de esta ley. 4. Demandar que este instrumento atienda las diferencias entre los distintos tipos de desplazamiento forzado, los cuales requerirán distintas acciones. 5. Recuperar la información procesada por las diferentes instituciones académicas y organizaciones sociales que permitan describir y cuantificar las características de las víctimas. 6. Reconocer a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas como interlocutores legítimos ante el Estado, con conocimientos y saberes precisos y expertos en la materia, desarrollados en el diario trabajo de campo ante la omisión gubernamental. Finalmente, las y los integrantes del grupo directivo y coordinador de la Red de Investigación sobre Violencias de la UAM llama a las autoridades universitarias, a los gobiernos locales y federal, así como a la sociedad civil a incentivar y financiar con seriedad investigaciones interinstitucionales realizadas de la mano de las y los actores afectados por las problemáticas de la violencia feminicida, de desaparición y desplazamiento forzado. Ciudad de México, 9 de septiembre 2021, Casa Abierta al Tiempo. Gracias. Gracias. A continuación, para cerrar los trabajos de la sesión plenaria, damos de nueva cuenta la palabra al doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Adelante, señor rector. Sí, muchas gracias por otorgarme la palabra de nueva cuenta. Agradezco todo lo que se ha dicho el día de hoy. Creo que abona en esta sesión plenaria de la Red de Investigación sobre Violencias en la UAM. Después de escuchar las conclusiones en cada una de las temáticas de estos conservatorios virtuales, así como al pronunciamiento emitido como colectivo que acaban de leer los colegas, un nuevo conocimiento en los tiempos que vivimos. Y la potencia de la UAM en este tema es grande. Tenemos alrededor de 65 profesoras y profesores de las 5 unidades de la UAM que realizan investigación puntual sobre estas temáticas. Y creo que, como se acaba de decir en este pronunciamiento, y en esta última parte en la que invitan a que las instituciones de educación superior incentivemos investigaciones interinstitucionales, creo que allí la UAM puede hacer una colaboración importante. Yo creo que tenemos los elementos. Yo invito a todas y a todos los que investigan en estos temas a que se integren a esta red y que apoyemos desde una investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria el abordaje de problemas prioritarios. Y aquí la respuesta a la pregunta, ¿qué está haciendo la Universidad Autónoma Metropolitana ante este flagelo que tiene que ver con todos los tipos de violencias? Creo que las respuestas deben ser claras desde la academia, con nuestro alto compromiso social, y creo que un paso definitivo se da con la constitución de esta red, en la cual creo que podemos seguir avanzando para el combate de la violencia y para hacer nuestra contribución como una universidad pública con un alto compromiso social. Creo que esta primera sesión plenaria de la Red de Investigación sobre Violencias, con el concurso de todas y de todos ustedes, ratifica a la UAM como un reducto de diversidad,
de inclusión y de postura crítica, pero también de libertad y solidaridad. Muchas gracias y muchas felicidades, y sigamos avanzando en aras de investigar las causas que pudieran también ayudarnos a entender estos fenómenos y que participemos todas y todos en una red como la que el día de hoy ve uno de sus frutos manifestados en este primer encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, señor rector. Agradecemos a todos y a todos su presencia. El pronunciamiento será difundido en los canales institucionales. Buenos días. Gracias. De nuevo.